Mi nombre es Garely Mujica, sección 6A, asignatura Filosofía del Derecho. Con este video les voy a hacer una síntesis sobre el historicismo. Para comenzar, vamos a hablar sobre la historia como realidad y como ciencia. Como realidad, esta consiste en un conjunto de acciones humanas realizadas sucesivamente en el tiempo y de sus resultados relacionados entre sí. La historia como ciencia es el estudio crítico y la narración ordenada de esos acontecimientos, los cuales son productos de resultados de las acciones de nosotros los hombres, bien sea individual o colectivamente, interviniendo factores naturales o artificiales. Es importante mencionar que la historia requiere continuidad, es decir, no se repite jamás. Con esta visión de la historia se da inicio a la corriente que se llama historicismo, nombre dado por Werner en 1811, y que es el tema que hoy nos compete. Entre los representantes tenemos a Guillermo Dilthey, quien fue docente privado de filosofía y su obra más importante es La inducción a la ciencia del espíritu. Su pensamiento está definido que él quiere entender la vida desde la vida misma. Karl Popper es otro de los representantes de esta corriente. Fue uno de los más grandes filósofos de la ciencia, constituido en el mayor defensor de las ideas de este siglo. Su obra más destacada era La sociedad abierta y sus enemigos. El pensamiento de este autor era considerar la ciencia como un conocimiento progresivo. Para continuar con Johann Gottfried Herder, estudió medicina, fue discípulo de Kant, cursó después la carrera de teología, es decir, fue filósofo y literato. Como filósofo hace una filosofía de la historia y como literario era lírico. Entre sus obras más resaltantes podemos mencionar fragmentos sobre la nueva literatura alemana y tratados sobre el régimen del lenguaje. Su concepto de la historia como una manifestación de la humanidad que desarrolla sus posibilidades y su potencialidad. Continuamos con las clases de historicismo. En primer lugar tenemos el historicismo absoluto, en donde dice que la historia sería el desarrollo de la humanidad, es decir, espíritu objetivo, espíritu del mundo integrada, como parte del desenvolvimiento general de la idea que evoluciona hasta convertirse en Dios. La historia, por lo tanto, era una revelación de Dios, una teoricea, una justificación de Dios en el devenir de lo absoluto. Asimismo, el historicismo relativista parte desde un principio que solo existe la particularidad inconcreto. Por ello, no puede darse ningún sistema absoluto, pues la historia sería misma. Está por encima de todo. Seguimos con las visiones de la historia. En primer lugar tenemos a San Agustín, en el año 354 al 430. Dice: la vida social humana, en toda su complejidad, resulta ser un conjunto de acciones libres. Las voluntades humanas pueden tomar direcciones encontradas. Sin embargo, la historia universal tiene un sentido: Dios en su familia providencia. Segundo, tenemos a Juan Bautista Vico, 1668 y 1744. El campo propio de la ciencia humana no es la naturaleza, que es creación de Dios, sino la historia como la sociedad, el lenguaje, la literatura, las leyes, la política, que son creaciones del hombre. Por tercer lugar tenemos a Jorge Guillermo Federico Herder, 1770, quien dice que la historia es la explicación del espíritu en el tiempo. Aquí que la razón deja que el espíritu, es decir, que la razón deja que los intereses y las pasiones de los hombres y de los pueblos actúen por sí mismos, dominados por un espíritu de miseria, destrucción y mal. Para J. Benigne, Busset, 1627, tiene una interpretación teológica de la historia, el desarrollo de la religión y del imperio. De la religión y el gobierno político son los puntos en torno a los cuales giran todos los asuntos humanos. Busset dice que ningún hombre puede dirigir el curso de la historia de acuerdo a sus propios planes y deseos. Para culminar tenemos cuál es la actualidad del pensamiento en cuanto a la historia.
Podemos decir que lo que pretende el historicismo es conocer los procesos históricos de las cosas y de los seres para entender mejor y así poder hablar de lo que se conoce cuando hablamos de historicismo. Cuando hablamos de historicismo hablamos de experiencia, de hechos concretos, no de aspectos teóricos ni hipótesis. Esto es todo. Muchas gracias.